Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, mejor conocido como UCA. El tema será la comparación de países centroamericanos y para eso hemos tomado de referencia los países de El Salvador y Costa Rica. Los años que hemos tomado son del 1963 al 2007. Los integrantes somos Herbert Hurtado, Gerardo Antonio Palacios, Gabriela Natalie Salazar, Andrea Natalie García. Como sabemos, El Salvador y Costa Rica son dos países cuyo desarrollo, a pesar de estar en la misma región, son diferentes, ya que ambos optan por diferentes métodos para el funcionamiento económico, político y social. En este punto se hace necesario explicar que para nuestro modelo hemos tomado productividad y plusvalía, que serán las variables que definirán el salario, de que es la variable con la que nosotros buscamos la comparación entre los dos países centroamericanos. Entonces, partiendo de aquí, es necesario definir qué es productividad. Como es un enfoque marxista, lo definiremos desde su punto de vista. Para Marx, la productividad del trabajo como un incremento de la producción a partir del desarrollo de las capacidades productivas del trabajo. Como sabemos, la producción está definida desde la teoría marxista, implica un aumento en la eficiencia con la que se elabora cierta mercancía. Es la fórmula de mercancía, que es trabajo. Y para comparar niveles entre las productividades de los países, el vector YA, que denota una canasta y un país A, y la magnitud unitaria del valor de estas mercancías, son denotadas con el vector MA, teniendo que la productividad medido por la canasta. Ahora, esta gráfica muestra la tasa de productividad entre los países de Costa Rica y El Salvador. Como podemos apreciar, la tasa de productividad de Costa Rica es mucho mayor que la tasa de productividad de El Salvador. Esto se debe también a que los resultados históricos muestran hoy en día de los países, ya que Costa Rica no tuvo influencia militar, no tiene militares y tampoco tuvo guerra civil. Por eso se puede decir que Costa Rica va un paso adelante. Ahora definiremos qué es salario. Para Marx, la forma de salario borra toda huella de la división de la jornada laboral entre trabajo necesario y plus trabajo, entre trabajo pago e impago. Todo trabajo aparece como trabajo pago. Aquí se muestra la tasa de salarios de Costa Rica y El Salvador. Como es obvio y evidente, la tasa de salario de Costa Rica es mayor que la tasa de salarios de El Salvador. En este punto también es importante explicar de que como se extrapolaron datos entre el 2010 al 2013, presentaban sesgo y comportamientos atípicos. Por eso se ha tomado, a partir también de que existió una crisis económica, entonces para una mejor demostración de cómo ha sido esa comparación entre países históricamente, tomaremos los datos del 63 al 2007. Ahora, ¿qué es plusvalía? Es la porción de trabajo que el empleado deja de percibir. En este punto se aprecia cómo la tasa de plusvalía de Costa Rica es menor que la tasa de plusvalía de El Salvador. En este punto también se puede ver la estacionalidad y cómo se van marcadas las diferencias, sobre todo en la época de la guerra, y que se dio entre el 79 y el 92 aproximadamente. Y más adelante se puede ver lo previamente mencionado, que era lo de los datos extrapolados. Y bueno, esta gráfica es el scatter, que muestra la dispersión que existe. Entonces, gracias a esto es posible determinar que a mayor plusvalía, como se ve ese comportamiento, los salarios tienden a disminuir. Y aquí podemos apreciar la productividad y los salarios. Los datos son un poco más dispersos, pero es posible relacionarlos, de que a mayor productividad los salarios tienden a aumentar.
Yo les voy a explicar la formalización del modelo. Hay que recordar que un modelo de regresión es aquel que intenta explicar el comportamiento de una variable exógena en función de diversas variables explicativas. Las betas son nuestras variables explicativas en el modelo y Y es la variable que queremos explicar por medio de las variables explicativas. La relación entre los salarios relativos en función de las productividades relativas y las tasas de plusvalía relativas es lo que se trata de relacionar en este estudio, ya que pretendemos demostrar que tanto la plusvalía como la productividad están relacionadas a la cantidad salarial que recibe un trabajador en Costa Rica y El Salvador o El Salvador. Esto lo lograremos por medio del siguiente modelo, por lo cual vemos que el salario relativo trata de ser explicada por la razón de productividad, la razón de plusvalía y un rezago, que ahí se pueden incluir diferentes variables que no han sido explicadas dentro del modelo que se analizará. La naturaleza de las variables. Como podemos ver, la razón de los salarios, tanto como la productividad y la plusvalía, todas son proporciones, por lo cual lo que tratamos de demostrar es a cuánto corresponde el salario de El Salvador con respecto al salario de Costa Rica, es decir, cuántos salarios de Costa Rica significa un salario en El Salvador o cuántos salarios de El Salvador implica un salario en Costa Rica. La inferencia. La inferencia se realiza por medio del programa estadístico IBIUS. Puede ser realizado por medio de Stata de igual manera. Como podemos observar, lo que estamos utilizando es el mínimo cuadrados ordinarios para poder explicar el modelo. Las transformaciones que se realizaron en este modelo anteriormente fueron la aplicación de logaritmos, lo cual da a nuestras variables una mayor estabilidad, ya que hace que la dispersión sea mínima con respecto a cuando no se tienen. También las variables dummies fueron aplicadas debido a lo que explicó mi compañero, el efecto de la guerra particularmente, ya que este efecto fue muy sentido en el salario salvadoreño, por lo cual al relacionarlo con el salario costarricense, el cual en ese mismo periodo no tenía ningún problema tanto político o económico, esto generaría problemas de diferentes índoles, como podría ser la heterocedasticidad o la autocorrelación debido a la diferencia en los residuos. Podemos ver que la variable más significativa en este modelo sería la variable X2, que en este modelo significa la relación de plusvalía, así como X1 es la relación de productividad. Pero lo que estamos viendo en este momento es la relación de plusvalía. Como vemos, la T estadística de la relación de plusvalía es de 43, lo que significa que al tener una elasticidad es de que al aumentar en 1% el salario, se disminuiría en 1.51% la plusvalía. Esto implica de que el efecto sobre el salario es mucho mayor que el que se tiene de la productividad. Es por ello que cuando se dice de que la única posibilidad de poder aumentar el salario de los trabajadores, ya sea en Costa Rica o en El Salvador, se da por medio de el incremento de los precios, no es correcto, ya que es posible aumentar el salario por medio de la disminución de la ganancia que obtiene el capitalista de la venta de los bienes o servicios que él provee. Además, también en la reparación del modelo fue necesario aplicar un rezago. Esto se da debido a que el modelo se ve explicado por los datos de un periodo anterior, que no están precisamente especificados en el modelo que estamos tratando. También la R cuadrada resulta ser importante para el modelo, ya que el ser de 0.99 implica de que la línea de regresión que estamos analizando nosotros se ajusta casi perfectamente al modelo, o sea, los datos de panel que tenemos, que estamos estudiando. También
Tenemos que la F estadística es de 1766, lo cual implica de que todas las variables son significativas para el modelo y que sirven para poder explicar el mismo. Además, Durbin-Watson da 2.21, lo cual implica que está cerca de 2 y significa que no se tiene problemas de autocorrelación en el modelo. Esto se demostrará posteriormente. La normalidad del modelo es muy importante, debido a que si no se tiene una normalidad en el modelo, no se puede confiar de los datos que de él salgan, ya que se podría decir de que el modelo no sería MELI. MELI significa mejor estimador linealmente sesgado. Podemos ver de que la probabilidad es de 0.64%, lo cual implica que se acepta la hipótesis nula de que hay normalidad en el modelo y por lo tanto se rechaza la hipótesis alternativa de no normalidad. También, hablando de la autocorrelación, tenemos el correlograma. El correlograma nos sirve para poder determinar qué tipo de rezago tiene el modelo. Como podemos observar, no se tiene autocorrelación ya que fue solucionada anteriormente. Al analizar los rezagos, vemos de que precisamente en la época de 1980 a 1992, donde fue el periodo exacto de la guerra salvadoreña, se tiene cierto comportamiento atípico, que a pesar de haber sido solucionado por medio de las diferentes transformaciones que ya expliqué, se sigue teniendo un comportamiento que podría llegar a ser dañino para el modelo, pero que de igual forma no lo es. También podemos observar que la línea roja, que es la línea actual, o sea, la línea actual implica la regresión del modelo, y la línea verde, la regresión ya con el modelo que nosotros estamos analizando. La heterocedasticidad de White nos dice que hay heterocedasticidad, pero tenemos más estudios, o sea, tenemos más estadísticos para poder determinar de que esto no es correcto. O sea, sí es correcto, pero debido a otros estadísticos, como es el de Prowse-Godfrey y el de Klexer, dicen lo contrario, por lo cual nos vamos a quedar con ellos, ya que estamos de 2 a 1. Es por ello de que nos vamos a inclinar por el hecho de que no hay heterocedasticidad. Eso se puede ver en Prowse-Godfrey. No, Prowse-Godfrey es de autocorrelación. En la autocorrelación podemos observar que al tener un 43% de probabilidad, se dice que no hay autocorrelación. De la realización del modelo anteriormente podemos concluir, en primer lugar, que es posible confirmar la teoría que expresa que los salarios tienen relación con la productividad y con la plusvalía, pero infieren con el impacto que tiene. Pretendiendo este punto, se aprecia que los salarios son más altos en Costa Rica que en El Salvador, debiéndose a que la producción de Costa Rica es mayor, mientras que la plusvalía menor, caso contrario de lo que sucede en El Salvador. En segundo lugar, el principal resultado del modelo muestra que los salarios en ambas economías no están siendo afectadas por el nivel de productividad, es decir, que la productividad no explica los salarios y que la causa de estas difieren una de otra. Entonces viene siendo más marcada la plusvalía. Uno de los más notables resultados es la comprobación de la teoría de Karl Marx, donde plantea que mayor plusvalía absoluta y o relativa menor serán los salarios, dando un punto de partida que permite el planteamiento de que el factor predominante que marca la diferencia es este. Muchas gracias.